Amigos de Auto TV, como les habíamos prometido, hoy día tenemos una entrevista exclusiva con los representantes de la Federación Peruana de Automovilismo Deportivo, la FEPAD. Estamos con Diego Zuluaga y con el presidente de la FEPAD, Rubén Echave. Y por supuesto también Gianni Galetti nos acompaña el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, felizmente. Bueno, acá agradecido por la invitación y sobre todo para conversar algunos temitas que están en el tintero, ¿no? Exacto. Bueno, para contar a la gente, hubo algunos problemas entre el Touring y la Federación. ¿Pueden contarnos un poco qué fue lo que sucedió? Bueno, gracias Quique, gracias Gianni por la invitación. Estamos acá para absorber todas las dudas. Hace un tiempo, bueno, iniciada la gestión de nuestro consejo directivo, nos encontramos con un acuerdo heredado con el Touring Automóvil Club del Perú. Cuando empezó el Dakar, tuvimos algunos desacuerdos, ¿no? O sea, unas faltas de cumplimiento del acuerdo de parte del Touring, ¿no? Para obtener la licencia internacional necesitas tener la licencia nacional primero, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta, estaban otorgando las licencias internacionales sin haber tramitado las licencias nacionales. Entonces, mi comunicado fue para el Touring y les pregunté, pero me contestaron que no lo sabían, que había una irregularidad y que, bueno, quedó ahí el tema, ¿no? Entonces, desde ahí asumimos de que el acuerdo era un tema netamente de formalismo, ¿no? Nosotros vinimos conversando con el Touring, tuvimos una reunión con Diego, el señor Iván Dibós, el señor Enrique Freire, el señor Juan Dibós, y llegamos a un entendimiento muy agradable la reunión, ¿no? Llegamos al entendimiento de que sí teníamos que sentarnos y volver a reestructurar ese acuerdo, ¿no? Porque es un acuerdo que realmente ha sido desde el 2010, pues, ¿no? Claro, entonces, obviamente que si tú ves el acuerdo es una hoja que no tiene encabezado, no tiene fecha de vigencia, entonces fue un acuerdo de paso, ¿no? Entonces, que en estos tiempos creemos que ya no es viable un acuerdo de esta naturaleza, ¿no? ¿Por qué no es viable? Porque las condiciones, aparte, bueno, si entre dos instituciones haces un acuerdo, lo mínimo que debería haber es el papel membretado de una de las instituciones con las firmas respectivas de los que están presentes en la reunión, porque en este acuerdo, por ejemplo, hay dos firmas, pero no figuran los DNI, no figuran de quiénes son. Son requisitos mínimos de formalidad que debería de tener los acuerdos, ¿no? De acuerdo, pero más allá de la formalidad, ¿qué serían o qué argumentos no serían adecuados ahora? Claro, lo que pasa es que, eso es lo que no está quedando claro. No, por eso estoy haciendo la introducción para decirte qué es lo que encierra ese acuerdo para nosotros y qué es lo que hemos heredado, ¿no? Entonces, hicimos esa salvedad, ¿no? Que es un acuerdo de paso que lo firmó el señor Marco Durán y, bueno, creíamos que no estaba acondicionado para estos tiempos, ¿no? La reunión, nos pusimos de acuerdo y que nos íbamos a sentar para reformular los puntos o hacer un acuerdo mucho más formal, ¿no? Claro. Entonces, en eso quedamos. Se fueron dando las situaciones, nosotros enviamos los reglamentos, el RNDA, las prescripciones generales de rally, de circuito, todos los reglamentos con el sello de recibido del Touring, ¿no? Y la comunicación fue totalmente fluida, o sea, con Juan Dibós hemos estado conversando, Diego, toda la comisión deportiva, la comunicación ha sido súper fluida, ¿no? Y de buenas a primeras llegó una carta notarial. Entonces, cuando nosotros llamamos a asamblea, yo presenté la carta notarial y obviamente que la respuesta de todos los clubes fue, pero ¿por qué una carta notarial? Si estando con una conversación fluida, no había necesidad, o sea, había 100 recursos
antes de una carta notarial. O sea, una carta notarial es antes del problema, o sea, es antes de un juicio, llamémosles así, ¿no? Entonces no había necesidad. Y en asamblea dijimos que nos parecía un tanto agresivo. Entonces, por eso hubo la demora, ahí llegamos a la conclusión de que había una falta de comunicación de repente, ¿no? Entonces lo dejamos ahí y nos llega la carta de que el acuerdo quedaba en nulo, ¿no? Pero entonces, no ha habido por parte de la Federación ningún tipo de incumplimiento. Lo que pasa es que no ha habido transgresión de derechos, de ninguna parte. Puede haber habido algo de demora, de hecho. O sea, eso es de hecho por recarga de trabajo que tiene la propia Federación, pero nosotros cumplimos con los puntos del acuerdo. O sea, al final y al cabo, antes que llegue la carta notarial, dando por terminado, se habían cumplido los puntos del acuerdo. La carta es pública, está en los medios de prensa, o sea, la respuesta y está ahí. O sea, el diálogo nunca se perdió, o sea, siempre estuvo. En este mundo somos tan pocos que todos nos conocemos y una llamada por teléfono podría haber solucionado antes de llegar a extremos, porque al final la Federación como tal nunca ha querido desentender el acuerdo, o sea, eso que se tenga claro. O sea, para nosotros, para la Federación, para el Touring, para los deportistas, le da estabilidad esto. Entonces, seríamos locos nosotros de alguna manera decir, el acuerdo no va y lo damos por terminado porque no queremos ser FIA, ¿no? O sea, eso es algo que no está dentro de nuestros planes, ¿no? No, pero sin embargo, arranca la conversación diciendo que hay cosas que quieren revisar sobre eso. Sí, lógico, porque es un acuerdo que tiene 10 años. En 10 años el mundo automovilístico ha cambiado muchísimo. Los códigos deportivos han cambiado, evidentemente. El acuerdo tiene numeraciones, digamos, de acuerdo al código, que ya no están vigentes o que han cambiado. Entonces era darle una revisada, ver los puntos que tenemos que aclarar y punto, pero la conversación seguía. Lo que le importaba al Touring en este caso, de hecho, que son el tema de las licencias deportivas, cuántas se emiten, el tema de los reglamentos nacionales, que son nacionales, no son internacionales. Nosotros no nos regimos a reglamentos internacionales, pero sí bajo el Código Deportivo, que es lo principal justamente para que el deportista se sienta tranquilo cuando tiene que apelar a alguna instancia internacional en caso de que haya algún problema. Exacto. Entonces todo eso se cumplía. Creo que hay una incongruencia, hay un dime y diré de que hay un artículo donde no se le reconoce al Touring como tal y todo eso, no. O sea, ustedes pueden entrar a la página web de la Federación, la verdad que es una página que está también un poco quedada en el tiempo, pero el reglamento nacional está en la web y en el 2019 pueden ver que se repite exactamente lo mismo que en los años anteriores. O sea, esta federación, en lo que se trata al acuerdo a los reconocimientos deportivos, dice exactamente lo mismo. Y a los comisarios deportivos, que también he escuchado por ahí que se dice, también no se ha modificado en nada. No, se dice no, directamente. O sea, se dice, porque lo escucho y se repite sin tener conocimiento de causa, sin haber investigado muchas veces lo que es, o en todo caso de dejarse llevar por una de las partes, ¿no? No es una cuestión que se diga, puntualmente es uno de los puntos que se reclama de parte del lado del Touring. Sí, pero los reglamentos están ahí y tenemos el cargo. Y está bien. Y tenemos los cargos que los a lo que voy hemos es, ¿qué ha pasado? Eso es lo que queremos saber. Te soy 100% honesto. Da igual la versión de uno o de otro, exacto. El asunto es saber qué pasa, qué ha pasado. Seguramente la razón la tienen ustedes, el Touring pensará que la razón también la tienen ellos. Yo creo Pero acá hay un tema, perdón para terminar, acá hay un tema de que había un reglamento, esta es la versión que manejamos, había un reglamento que se había quedado, que estaba estipuladas determinadas cosas, entre ellas el tema de la autorización de un comisario del Touring, y que finalmente aparece otro reglamento que entendemos habría sido aprobado por la Federación y que ese sería el reglamento que compartirían. Claro, que es diferente ese reglamento al reglamento que tenía el Touring. Eso no es verdad. Entonces, ¿qué ha pasado? Eso no es verdad. Nosotros, al inicio, cuando nos sentamos, que esto fue, si no me equivoco, los primeros días de enero, que es cuando un poco asumimos un poco la responsabilidad de ver el tema de la comisión deportiva y ordenar un poco los reglamentos, había habido una modificación a ese artículo, ¿ya? Pero ese nosotros lo heredamos.
del año, parece que fue a finales del año pasado, lo iban a modificar para este año. ¿Esa modificación era, por favor, porque no era, se queda si no me equivoco, era el tema de la modificación de comisarios deportivos. ¿Incluyendo al comisario del club? Excluyendo. Excluyendo al comisario. Excluyendo al comisario, sí. Okay. Cuando se manda un primer bosquejo de este reglamento a los clubes de base y todo para que lo vayan mirando y que pase por los canales regulares, que es de los clubes a los pilotos, ¿no? Que son los que están interesados en participar en los eventos deportivos, tuvimos una observación de ese tipo y la modificamos. Y el último reglamento el que se termina de afinar y se publica y se le manda copia de ese reglamento, que lo tienen hoy día todos los clubes de base, que son a los que la federación se debe, incluyendo el Touring, de acuerdo, valga la redundancia, al acuerdo que tenemos con ellos, también se le pasa ese. Entonces, de repente hay una confusión de documentos, que de repente el Touring tiene los dos, o de repente maneja solo uno y no el último, no el que está publicado en web, no el que tiene los clubes de base. Eso yo no lo puedo decir, pero nosotros tenemos un cargo que se le hace llegar al Touring con USB de toda la documentación 2019, que ahí están los técnicos, ahí están las prescripciones, ahí está el RNDA y están una cantidad de reglamentos particulares de pruebas. Eso, nosotros, el acuerdo dice que se tiene que revisar en su conjunto para su aprobación. Se lo enviamos, nunca recibimos una respuesta vía correo electrónico, un ok, modifiquemos, veamos, sentémonos, conversemos, esto no me parece, esto sí. El automovilismo no se puede parar. O sea, las carreras ya estaban comenzando. Es más, febrero comienza la primera carrera de Arequipa. ¿Y eso cuándo fue? Cuando le entregan el USB, ¿qué fecha fue? Marzo. Y en marzo, pero ya se había corrido la primera fecha. La primera fecha. Ya se había corrido. Y las 6 horas. Por eso también. estábamos contra el tiempo nosotros. Por eso lo que dice, el Touring dice que ahí estaban en falta porque normalmente ellos reciben 20 días antes de cada prueba, cada reglamento por separado. Y la federación les manda en marzo recién, sin haberle mandado nada antes, 8 reglamentos de 8 pruebas que ya habían pasado, sí, claro, y que no le mandaron ninguna de las que iban a pasar. Y que ellos necesitaban revisarlo antes, no después. Sí, claro, pero después las que fueron enviadas de acuerdo a los plazos, tampoco fueron revisadas y tampoco fueron respondidas. A todas las de las siguientes, claro, después de marzo. Claro, evidente. Entonces, pero bueno, creo que ahí habían roto un poco ahora, relaciones. No, ahí estaba caminando muy bien, estaba caminando muy bien. Entonces, de ahí vino un tema de las licencias deportivas que querían ellos tener la cantidad que es importante. Y también, o sea, a ver, si fuera de hecho que por nosotros, si lo tuviéramos en una base de datos, en una computadora que podríamos emitir, hoy día te podría decir que la federación no cuenta con una laptop para poder transportarla de lado a lado. O sea, los recursos son bien escasos y es bien difícil la recarga laboral que tienen las personas que trabajan ahí, pero así con todas esas y con la gente que está involucrada en este tema, solo por un tema de pasión y querer el deporte, estamos metidos ahí trabajando a veces hasta altas horas de la noche, pero eso no quita, digamos, simplemente es que sí, seguramente nos hemos retrasado, sí, eso lo podemos reconocer, pero yo creo que ese tipo de retrasos o cosas no pueden ser tan radicales para tomar una decisión como esta. Por eso que nos sorprende igual el tema de las cartas donde se solicita un comisario deportivo en una carrera internacional. Es un tema de interpretación de cada uno cómo lo quiera ver. O sea, es una carrera nacional con participación de extranjeros, no necesariamente es internacional. Entonces, bueno, pero creo que ahí sí el Touring había hablado con los representantes creo que de Ecuador, que estaban viniendo para... O sea, con ellos habían quedado, ¿no? Entonces debería haber... Pero nosotros nunca no supimos. No supieron nada. Simplemente nos llega una carta, después de la carta notarial, ojo, o sea, primero fue la notarial, dando un poco más casi por terminado el acuerdo, y posterior a eso llega una carta solicitando el comisario deportivo, el comisariato deportivo. Entonces, yo creo que, o sea, eso... A ver, es medio irrelevante para la cantidad de cosas que tiene el automovilismo, ¿no? Puntualmente un comisario deportivo para una carrera de 1 de mayo entre Asia y OMAS, ¿no? O sea, hay cosas que el automovilismo es muchísimo más que una carrera de rally Asia-OMAS, ¿no? Entonces, no me parece que eran las formas, o sea, yo digo, y la comunicación la teníamos, entonces fue un poco lo sorprendente de esto, ¿no? Entonces, evidentemente la federación no puede tomar decisiones propias, sino tiene que tomar decisiones acordadas con su club de base. Por eso que la carta notarial no se responde
en el momento que dice después de 15 días, ¿no? Sino que se tenía que responder en base a conversar con tus clubes de base y preguntarles y contarles y ponerlos al tanto qué es lo que está pasando, ¿no? Si se reconocen si reconocen ustedes los retrasos y los problemas que han tenido y todo ese tema, que no les parece tan importante o tan grave como lo que dices, ¿no? Que para hacer todo este problema, entonces, ¿cuál es el fondo? ¿A qué se lo atribuyen? Claro, ¿por qué el Turing hace esto, no? Simplemente parece falta de comunicación. Bueno, pero una falta de comunicación podemos tener, no te quitan la representación de algo. O sea, ¿cuál es el fondo de esto? ¿No? Es que Porque por lo mismo... en fin, podemos discrepar de 1.000.000 de cosas, pero no por eso... Por eso. Sí, Es que o sea, sería- ¿hasta dónde? A lo que voy es, uno, ¿hasta dónde es permisible tener faltas? Número uno. Y segundo, ¿cuál es el fondo de esto? Porque lo único que hay son un montón de excusas. Es un montón de información de ida y vuelta, y al medio no se está diciendo qué está pasando. Pero, ¿y qué podemos atribuir? No lo sé, por eso es que Por se eso. lo pregunto. Se A podría eso especular. a eso íbamos con que una carta notarial para nosotros nos resultó sumamente agresiva y te estamos explicando que si ha habido un desfase de plazos de repente, es lo que se ha podido cometer. Pero más allá de eso, para tomar una decisión tan severa, no lo entendemos. Bueno, según ellos dicen que por ese lado también ellos trataron de comunicarse varias veces y tampoco hubo respuesta. Entonces, no estamos en... Sí, claro. Ahora, yo creo que al final esto es falta de comunicación. Claro. Yo creo que acá ninguna de las dos partes tiene ambiciones más que sacar el deporte adelante, que es la función del Turing, siendo representante de FIE, nosotros como federación representando el deporte en el Perú. O sea, yo creo que tenemos los mismos objetivos. O sea, seríamos locos de pensar en otra cosa. No hay ambiciones, y que quede claro que no hay ambiciones de que nosotros hayamos querido ir de frente a adquirir el poder deportivo. O sea, eso está totalmente descartado, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que se dice son especulaciones y no hemos podido volver a conversar, que lo ideal sería que mañana lo podamos hacer. O sea, nosotros en nuestras cartas que hemos expuesto este diálogo no se tiene que romper, o sea, eso es lo ideal para todos. Entonces, si el Turing mañana, por intermedio de alguna persona, o nosotros hemos dado la iniciativa, que nos manden un mail, nos inviten, o sea, sentémonos y conversemos, aclaremos este asunto, porque lo único que hace esto es desestabilizarnos, ¿no? A todos, o en general, todos los que estamos vinculados en esto, ¿no? Hay algunas cosas extrañas también. La posición del ACP era contraria, previo a las elecciones de su candidatura. De hecho, de ahí salió lo de la coalición del sur, ¿no? Sin ir muy lejos. ¿En qué momento cambia eso? ¿En qué momento se convierte o tiene un buen vínculo? ¿Qué pasó? O sea, Simplemente nuestra carta de presentación fue el trabajo que hemos venido haciendo. Es lo único. ¿No? Y no solo el ACP, ¿no? O sea, Sí, creo sí. yo, porque deberíamos sumarle de que se ha tenido un respaldo, y es muy pocas veces visto, de que tus clubes de base apoyen al 100% a tu federación, ¿no? Yo tengo algunos años en esto y jamás lo he visto, ¿no? Y creo que eso se debe... bueno, vamos, que las federaciones anteriores han hecho méritos como para no tenerlos también. Ah, ¿no? de eso es, pues, eso es. No, eso tampoco nos vamos eso a- es. a leer las manos entre Pero las que gitanos. fueron formales tampoco lo tuvieron, ¿no? O sea, Ninguna. Claro, Ninguna. claro. Entonces, acá, digamos, se ha iniciado un trabajo, digamos, a mediano plazo, con un automovilismo que venía de menos, y ahora se está llegando a lo principal, que es llegar a los clubes de base, y llegar a capacitar, a ayudar, a trabajar en conjunto. Entonces, más allá del ACP, creo que de alguna manera es un trabajo que se está haciendo de raíz, ¿no? Desde los cimientos. O sea, se está recomponiendo esto de cero, ¿no? Pregunto lo del ACP por otro tema. La única fecha internacional que hay este año es la de Cross Country. Sí, Codasur. La de Codasur, y ha sido asignada al Al ACP. AMC, a su No, al ACP. ex club. ¿No? En el ACP. calendario de la federación está asignada como fecha AMC. El ACP es... La pregunta era por eso, porque si se asigna al AMC, bajo criterios que seguramente usted conocerá bastante mejor que nosotros,
que sería bueno también que nos explique cuál es el criterio para otorgar una fecha a un club o a otro. ¿Cómo, eso también, ¿no? O sea, ¿cómo es que la ACP pierde esa fecha y de pronto es simplemente divorcio absoluto del Touring? Que, como sabemos, en los últimos años han venido caminando en paralelo, ¿no? Entonces, a lo que voy es eso, o sea, hay muchas cosas, muchos cabos sueltos que no quedan del todo claro, que hay muchas dudas de por qué unos andaban por un lado y luego giraron y cerraron filas por otro. O sea, ¿cuál es el fondo de todo eso? Sí, por favor, nos puede explicarlo sobre el tema de la fecha A ver, el AMC, por segundo año consecutivo, pidió una fecha de cross country, cuando nosotros no teníamos ni la más mínima idea de postular ni nada. El anteaño pasado mandamos una solicitud pidiendo una fecha para cross country, y dada la casualidad cayó con la misma fecha del ACP. Entonces el presidente de la comisión de cross country me llamó, yo vine hasta aquí, conversamos y en realidad me dijo qué capacidad organizativa tenía, que el parque automotor. Me rellenó con preguntas, yo le contesté y me dijo, te voy a mandar un cuestionario para que resuelvas y veamos si puedes hacer una fecha. Entonces, es totalmente irregular, ¿no? O sea, al final, si yo presento un reglamento de una prueba que quiero hacer, tienen para revisarla. O sea, ¿cómo podrían saber si yo estoy en la capacidad organizativa si es que no lo hago, ¿no? O sea, obviamente. Ahora, es una prueba regional en Arequipa y es una prueba en Lima, o sea, es totalmente viable, ¿no? Hay fines de semana que se corren 4 carreras en el Perú, entonces no había sentido, lo cual decidí no hacer la carrera. Teníamos el apoyo del gobierno regional de Arequipa, teníamos contactos ya con Bolivia, con Chile, para poder hacer un muy buen evento, ¿no? Todo eso se perdió, decidimos no hacerlo porque no queríamos chocar con otras organizaciones. El año pasado mandamos igual una carta para hacer un evento y dada la coincidencia de nuevo cae en el mismo día, ¿no? Entonces, yo cuando entré, la secretaria me informa que había un cruce de competencias y yo le dije... El cruce de fechas era con la carrera de cross country. Con la fecha Codasur. La fecha Codasur, ok. Entonces... Para entender, sí. No estaba pidiendo la fecha Codasur, lo que estaba pidiendo era una fecha X. No, el AMC nunca pidió una fecha Codasur, siempre la tuvo el ACP desde el primer... Claro, de Arequipa. Entonces, dada la coincidencia, igual. Yo no quise meterme en este caso porque ya estaba de presidente de la federación. Entonces dije, yo me voy a abstener. El consejo directivo le preguntó a la secretaria cuál es el procedimiento que siempre se hace. El que mande primero la solicitud de la realización de esta competencia. Fueron a ver y el AMC había mandado primero, antes que la ACP, ¿no? Entonces le dijeron comuníquenlo para ver si pueden cambiar la fecha. ¿Y eso sí, legalmente o a nivel de reglamento lo estipula? ¿Quien llegue primero es Sí, lo que pasa es que hay varias situaciones porque tienes que dar prioridad. Por ejemplo, ahí te dice en el reglamento que tienes que dar prioridad a la descentralización, ¿no? Pero obviamente que tienes que tener pues todo un criterio amplio, ¿no? O sea, no te vas a regir por un punto, ¿no? Entonces, es el conjunto de conceptos. Entonces, se hizo eso. De ahí hubo una reacción a la defensiva, obviamente, y lo que yo propuse era que se sienten ambas partes y que se pongan de acuerdo, ¿no? Entonces hubo una reunión con el ACP y nos expuso que ellos habían hecho ¿cómo se llama? Habían mandado las cartas a Codasur con anterioridad y nos demostraron todo. Entonces, ¿qué pasó? Se decidió mover esa fecha de la AMC y posteriormente se decidió no hacerla para que no haya cruce de intereses. Fue una evaluación real que se hizo, ¿no? Primero se vio
Ese fue el primer punto que nos tocó ver como comisión también, ¿no? El tema de la fecha. Justo los dos habían decidido tener el mismo fin de semana. Entonces era complicado, Lo ¿no? que pasa es que yo no puedo entender, o sea, no sé si no lo entienden, que hay personas que son desprendidas del tema. O sea, yo no voy a defender algo que no me corresponde. ¿Entiendes? O sea, si lo conversamos y tú me sustentas que tú tienes la razón, yo te voy a dar la mano y te voy a decir, tienes la razón, y yo renuncio a todo lo que te haya podido pretender. ¿Entiendes? De la mejor manera. Entonces, parece que mucha gente está a la defensiva, ¿no? Porque hasta me dijeron que yo había falsificado documentos de esa carta que había mandado el AMC primero, y que la fecha y que tanta cosa, ¿no? Entonces comenzaron las voladas. Y que no era real un mail que había llegado Sí, solicitando entonces, la fecha. yo les dije, vayan a la computadora de la federación y cerciórense de la fecha cuando se ha enviado y toda la situación, ¿no? Entonces, como te digo, parece que les cuesta entender eso, ¿no? Que hay personas que no la luchan, o sea, si no te corresponde y si te bloquean las situaciones, bestial, o sea, no lo hago. O sea, no me voy a rajar No, y se pensó claramente que la prioridad de todas maneras era tener una fecha Codasur. Entonces Claro, y en mi también situación el era criterio más entró complicado, mucho, ¿no? Porque una cosa es una fecha de club regular y otra fecha es una carrera internacional como Codasur, que está dentro del calendario. Entonces también se sobrepuso, ¿no? Eso sobre el otro, ¿no? Para aclarar un poquito, es más, nos pusimos en negociaciones y había la posibilidad de poder adelantar la fecha de nosotros y hacer las dos fechas Codasur, ¿no? Había esa posibilidad que nos lo hicieron saber. Entonces, particularmente para mí me pareció buenísimo, porque si los pilotos pueden participar en una carrera en agosto y en septiembre 2 carreras de Codasur, estarías tentando mucho más a ser un campeón Codasur, por ejemplo, ¿no? Porque ya tienes 2 fechas acá en Perú, una en Chile, o sea, beneficio para los pilotos. Pero ahí tampoco no quisieron aceptarlo o sea, no estuvieron abiertos a esa posibilidad, y decidimos tampoco ni siquiera seguir presionando. O sea, lo dejamos ahí y hasta el día de hoy, o sea, no va a haber esa competencia. Si hay tan buena intención entonces de ambos lados, ¿a qué atribuye entonces la negativa del Turing? ¿A qué atribuye a todos esos Estoy hablando problemas? con el del ACPEA, o sea, la situación que vio la Sí, no, Claro, yo le digo, en lo que general, pasa es que, ¿no? lo que En pasa es general. que de todo lo que estamos hablando hay buenas intenciones de fondo. Así es. Claro, por un lado hay buenas intenciones y por otro inevitablemente. lado hay un quiebre de las relaciones. Exacto. también. Es que Entonces, por- seguimos peleando en el mismo por eso en lo te mismo, en digo, arena. nosotros hicimos una carta de respuesta a la carta notarial, que no la mandamos notarial porque, como te digo, nos parece el extremo. Lo hemos Pero el mandado- hecho de que sea la carta que sea notarial no tiene una cuestión legal de fondo, es simplemente saber que ha sido entregada, ¿no? Que ahí comienza, pues, ahí comienza No, no. la legalidad comienza Evidentemente, de que es notarial, claro. simplemente decirte, por si acaso esto, O sea, ¿no? Y que quede constancia de hecho que eres nada más. libre, ¿no? De hecho que cada uno tiene su posición y querrá mandarla notarial o simple, ¿no? O sea, al final es exactamente lo mismo. En el fondo es lo mismo. O sea, en el fondo es, así sea notarial o no, ha habido un rompimiento, ¿no? Entonces, Tú dices que entre amigos no se mandan, o sea, si son... Es que- claro, es que lo están que- en buenas relaciones, no eso, se mandan. sí, notarial, ¿no? ahora, Tiene por que haber eso, pasado, ahora, tiene que haber pasado algo para exacto. que ellos hayan dicho, Yo- ¿sabes qué? Lo mandamos notarial porque no nos están respondiendo. o porque Sí, seguro. algo pasó. Porque Seguro. no Ahora, creo que se de hayan vuelto repente locos. su formato de asociación, de club, les exige que sean la documentación vía notarial, ¿no? De repente yo creo que también puede ser por Pero ahí. yo creo que ha sido porque han insistido y no han recibido respuesta de repente. No, pero en los archivos existen infinidad de cartas no notariales, ¿no? Y También, de comunicación. claro. O sea, Seguramente antes mandaron cartas que no eran notariales, ¿no? sí, Seguro, por pero eso- de esas es Sí, más. carta de amigos, pues, claro. No, y aparte que nosotros, o sea, hemos asumido con toda la responsabilidad y entendemos que esto es un deporte, ¿no? Y el deporte persigue el fin de salud física y mental, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? O sea, definitivamente contribuir con eso, ¿no? Debemos contribuir con que esto sea saludable, que sea sano, que sea... que haya transparencia y que al final no estamos entre enemigos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que llegar a ese punto?
¿no? O sea, no hay ningún tipo de intereses. Me encantaría que pueda ensayar una respuesta sobre lo que acaba de preguntar. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Dónde están los enemigos? Por eso te digo. ¿Cuál es su teoría, sobre eso? ¿Quién es su enemigo? Te lo dije desde el comienzo. Parece que todos están a la defensiva y no pueden entender que nosotros estamos con la bandera blanca y que no tenemos ningún tipo de interés, solo el tema de promocionar el deporte automotor, nada más. O sea, intereses personales... Es tan difícil entenderlo, intereses personales no existen. O sea, acá, por lo menos en la federación, no existen los intereses personales. Sí. Son los intereses comunes. Sorry que me ponga del claro. Otro lado de abogado al diablo. No, porque así tiene que ser mejor para que quede claro. Pero lo acabas de decir tú mismo, claro. ¿no? O sea, la federación ha hecho hartos méritos como para ganarse la desconfianza de todos, ¿no? Sí, por supuesto. De toda la vida. Claro, entonces, claro, motivos hay para dudar. Sí, claro. Eso es innegable, ¿no? Como te digo, nuestra carta de presentación es nuestro trabajo y los indicadores que vienen hasta este momento, o sea, el incremento de pilotos, el incremento de carreras con otro tipo de formato, la calidad que se está brindando a los pilotos, la justicia, la transparencia hacia los pilotos para que puedan participar en un deporte sano, se está dando. ¿Entiendes? Entonces los indicadores están caminando por el buen lado, ¿no? O sea, por el buen sentido. Y nadie lo puede decir, o sea, nadie lo puede negar. La federación está caminando para adelante, o sea, no está retrocediendo ni se ha estancado, está caminando para adelante. El otro punto importante que ha causado mucha polémica ahora último ha sido, que fue una comunicación que salió hace 4 meses, que yo recién me enteré hace poco, que fue lo de la categoría R5, que la excluyen hasta en exhibición para apoyar al Maxi Rally, que fue una decisión que tomaron. ¿Por qué se toma esa decisión cuando se sabe que mundialmente todo gira hacia los R, ¿no? La tendencia, claro. Sí, yo te puedo explicar un poquito el tema, ¿no? Nosotros cuando llegamos comenzamos a ver un poco el tema de las categorías y qué teníamos que ir descartando, cómo podemos ir modernizando un poco lo que tenemos y lo que se viene. Entonces primero convocamos a los interesados en esto, que son los pilotos más o menos de las categorías grandes, que son los que primero que iban a renovar su parque, porque venimos con un parque automotor de 10, 12, 14 años de los carros punta, ¿no? Entonces, dentro de las propuestas se barajaban 3 posibilidades. R5, Maxi Rally, en ese momento era solo Maxi Rally, ¿no? Ahora se ha ampliado un poquito, y Proto, ¿no? Entonces eran los 3 que veníamos barajando. Lo primero que dijeron que descartaron fue el R5. El costo, porque por la homologación del auto, no solo el costo, sino porque al final el costo es el primer gasto del auto. Y al final es lo más barato para un auto que lo vas a mantener 2 o 3 años contigo, ¿no? Ni uno que apoyó Ni uno de los pilotos dijo R5. Es más, te podría decir que 2 de ellos, de los varios que pasaron por ahí, que no fueron tantos, pero varios, dijeron que si abrían el R5 ellos se retiraban porque básicamente corren con su propio dinero y no lo van a invertir en una categoría que para el Perú en este momento es inviable. Bueno, ese era un descarte. Después hicimos un estudio de costos. Sor, déjame interrumpirte. ¿Por qué en el Perú este momento es inviable y hace 10 años se podía correr en autos de Grupo A y WRC? Porque había un tema, de hecho, que comercial mucho más importante, ¿no? Había, las marcas apoyaban mucho más los proyectos de pilotos. En ese momento me parece que los pilotos entraron en un tema súper profesional. ¿No tiene que ver entonces con la organización y el espectáculo? Sí, claro, también, ¿no? También, pero evidentemente cuando tú presentas un proyecto para correr un campeonato, tiene que ser sostenible, ¿no? Y tienes que tú... Justamente por eso, o sea, claro. En Argentina es sostenible, a pesar de la situación del país. De la crisis que vive hace años, ¿no? Y Chile también es sostenible, sí, a pesar nosotros de una devaluación. Lo que pasa es que nosotros hemos increíble tenido 10 años muertos. El automovilismo tiene en este país 10 años paralizado. Y que se ha seguido sosteniendo por voluntad de muchos, más que por organización, por federación, por club de base. Entonces, esto ha estado perdido. Nosotros cuando hemos llegado, la federación está totalmente detenida en lo deportivo.
En lo administrativo yo no puedo hablar, ni en lo dirigencial tampoco, porque no he sido parte. Pero en la parte reglamentaria estamos viviendo en el pasado, o sea, cosa que ya no existe en ninguna categoría de las que nosotros estamos corriendo. Entonces dijimos, vamos a darle una renovación, pero sostenible, que sea viable. Entonces, los primeros son los pilotos que son los directamente involucrados en este asunto. En ese tema, justamente lo que quería agregar es que varios de ellos descartaron el R5, por no decir todos descartaron el R5. Antes de seguir con el tema, ¿a qué atribuyes entonces que hayan 3 pilotos ahorita corriendo en Chile, en R3, y hayan 2 listos en R5? No, hayan 2 pilotos peruanos que han comprado un R5 y Kurt Schweger ahorita está probando el tercer R5. Y quisiera saber cuántos Maxi Rallys hay. Es que lo ideal sería... ¿Por qué los peruanos nos estamos yendo a correr a Chile? Exacto. Y acá en el Perú no. Porque acá no hay, no hay hoy día, no digamos, correr. El 2019 no hay que correr en el Perú, si quieres hablarlo como un campeonato. Bueno, el 2012 tampoco. O sea por eso, pues, pero por eso, estamos hablando del 2019 para atrás. Entonces, seguramente ellos han proyectado. Pero lo más interesante de esto, que como dices tú, yo me entero por ustedes. O sea, yo como federación me entero por ustedes que han comprado 2 autos R5. O sea, lo ideal sería... No sería acercarte a la federación y decir, señores, tengo este proyecto, quiero ver si es viable, quiero saber si la categoría se va a mantener, se va a abrir, cuántos años de durabilidad va a tener. O sea, lo que pasa es que tienes que ir por los conductos regulares. Lamentablemente, acá cada uno hace lo que le da la gana. Bueno, de repente tal vez por este desastre que siempre ha sido la federación anteriormente, deben haber dicho, ¿sabes qué? No voy a ir con nadie acá porque se están peleando, me voy a Chile. Entonces te felicito por hacerlo, ¿me entiendes? O sea, pero claro, me da muchísima pena que pilotos con gran talento tengan que irse a correr afuera. O sea, lo ideal sería poder... Pero eso, Diego, ¿eso no te parece que es el mejor ejemplo de que sí funcionaría? Exacto, y que tu país está fallando y que se están tomando las decisiones incorrectas? Sí, yo creo que a ver, en la medida de que tú cumplas con una homologación real de los autos R5, que tenga la gente capacitada, técnicamente hablando, ojo, porque acá hablamos muy fácil, abrimos el R5, ¿quién lo revisa? ¿Quién revisa un R5? Dime una persona en el Perú que sepa revisar en R5. Justamente. Entonces no podemos pero de eso se tiene que encargar. De eso se tiene que encargar la federación. Nosotros queremos construir del 5º piso hacia el primero. Pero queremos R5 y no tenemos base. Para nada. Es que no, pues ya ni porque me dices... No es así, no es así porque es exactamente lo que están haciendo con el Maxi Rally. No es así. Te estás yendo también a construir el 5º piso para ir para abajo. Es que del Maxi solamente Rally, que un 5º piso sin cimientos. No, pues yo estoy pasando de tracción integral al Maxi Rally, que es un piso. Pero ¿cómo puede ser un piso si no se corre en ninguna parte del mundo y ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Solamente se corre en Argentina. ¿Quién dice eso? ¿A dónde más se corre? Se corre en España, se corre en Dinamarca, se corre en Holanda, se corre en Bolivia, en categorías locales. Se corre en Ecuador. Exactamente, en categorías locales. Sí, regionales, pues. Sí, exactamente. Claro. Exactamente. ¿Y qué hace con eso un piloto teniendo fechas del Campeonato del Mundo alrededor? Pero lo puede hacer igual. Pero escúchame. Diego, tú sabes de automovilismo, has corrido autos. ¿Es lo mismo correr un auto que no corres otra fecha? No es lo mismo, pero es muy parecido. La performance es muy parecida. Y aparte que nadie corre los campeonatos del mundo con sus autos. Pero igual, con un auto igual, pues. O sea, claro, no me digas porque yo tengo... que han empezado, claro, que se han hecho... Eso es lo interesante de la R5, ¿no? Por otro lado son las evoluciones que tiene el R5. Claro. Cada vez son incontrolables. O sea, cada vez evolucionan. Y ustedes como especialistas en la materia saben que Ford acaba de sacar su última evolución esta semana, ¿no? Entonces, el que tiene el Ford de hace 2 años ya no es competitivo. Y pasa en Paraguay y va a pasar en Chile. ¿Me entiendes? O sea, hoy día reina el Skoda, pero mañana vendrá otro carro y reinará. Estas categorías son más igualitarias. Si bien es cierto, no es lo mejor, no son 100% FIA, pero creo que es el primer paso para nosotros ser R5 en la medida que veamos que esto funciona. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que nuestros pilotos tienen las condiciones para poder hacerlo, lo que hay que buscar la forma y que la economía se los permita, porque hoy día somos realistas. En el Perú no tenemos la capacidad económica,
de poder mantener un parque con R5. Pero bueno, o sea, no es viable. Claro, O sea, Maxi Rally es más viable, pero también yo no, o sea, por lo menos no vemos que hayan reales interesados o que hayan comprado un Maxi Rally. Esos dos pilotos, por ejemplo, que dijeron con R5 yo me retiro, ¿corren actualmente? Sí, ¿sabes por qué no? Porque todo esto desestabiliza. Ese es el problema. Hay dos órdenes que se han caído de compra porque hay el empuje de introducir el R5, que es válido, correcto, que es una categoría FIA, que me encantaría que corran esos autos en el Perú. Entonces hay gente que dice, yo puse mi orden de compra, pero dicen que ya no van a correr en Argentina, y salen los medios de comunicación a decir que el Maxi Rally desapareció prácticamente, ¿no? O sea, que este es su último año, su última fecha. En Argentina, sí, es el último año. No. El próximo año los pilotos tope van a comenzar a correr en el R5. No es tan verdad. Pueden hacerlo. Pero creo que lo van a hacer. Evidentemente por una presión de ser tener una fecha de mundial, de hecho, y no tener dentro de las categorías argentinas, que no hay una sola categoría FIA, dentro de todas sus categorías que deben tener 30 o 40, y no les ha pasado nada. Es más, han podido consolidar su automovilismo. Otra realidad. Claro, así es, pero han podido consolidar su automovilismo no manteniendo categoría FIA, que tampoco Creo que solo Argentina podría ser eso. Claro, pero al final, después de muchos años, han podido introducir la R5, ¿no? Y la verdad que, pero por eso mismo, veamos en el tiempo. Si Argentina es un mercado tan duro y ellos siempre han tenido sus propias reglas, siempre han hecho sus autos y siempre se han regido fuera de la FIA, y ahora están siendo regidos por la FIA. Siempre fueron regidos por FIA. Bueno, pero ahora están siguiendo el camino de la FIA. O impositivo, ¿no? O impositivo también, ¿no? Habría que preguntar eso un poco. Pero bueno, hubiera sido impositivo hace años también. Claro, pero el tema es que vas a ver si tiene viabilidad ese proyecto de R5 en Argentina. Tú sabes lo que es importar un faro de Skoda para Argentina cuando ellos protegen su industria automotriz. Entonces, y si tú sigues con la homologación al 100%, tiene que ser todo de acuerdo a la marca, ¿no? O sea, no puede ser nada hecho nacional. Entonces, ahí van a tener algunos problemas graves que no sé si lo van a poder sostener. Definitivamente. No, pero a pesar de todo eso, han decidido hacerlo. O sea, tienen que haber sopesado las cosas. Es que hay un tema complejo, que el rally argentino lo maneja una asociación y la parte deportiva la maneja el ACA. Entonces ellos, si tú hablas y podrías llamar a cualquier cordobés, que son más los que están metidos en el tema, pídeles su opinión y diles qué es lo que están pensando y qué es lo que están haciendo contra esta nueva categoría que es impuesta por... Bueno, el Coyote Villar dice que ya se cumplió el R5, o sea, su equipo ya está con R5. Bueno, sería cuestión de verlo, ¿no? Ahora, ellos tuvieron y sostuvieron un producto que les ha dado muy buenos resultados y que ha durado más de 10 años. Por eso ¿no? yo también creo que de repente hace 5 años hubiera sido una buena opción el Maxi Rally. Sí, pero si no hacemos hoy día eso, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? ¿Sería viable tener R5 en el Perú? O sea, yo creo que sí, por lo que estoy viendo que la gente... Sobre que te corte, igual creo que hay trabajos mucho más importantes que hacer. Sí, claro. Como por ejemplo, buscar promotores para las categorías. Eso lo conversamos y lo hemos hablado, hemos tenido una conversación de eso. Claro. Seguimos insistiendo en que el reglamento va a salvar el automovilismo. Y no hay nada más equivocado. Llevamos 100 años de automovilismo en ese rollo y tratando de apostar por una mecánica nacional que nunca existió. Claro. Entonces, ¿por qué esa misma fórmula, 100 años después, va a funcionar? ¿Por qué seguimos apostando por el reglamento? ¿Por qué no, si ya tenemos otros ejemplos alrededor que han funcionado, por qué no levantamos el teléfono y preguntamos, ¿qué hiciste tú y cómo puedo aplicar yo eso a mi situación o a mi realidad? Ya está hecho, ya está inventado. ¿Por qué nosotros queremos o tenemos ese afán de inventar reglamentos y complicarnos la vida sobre cosas que no tenemos certeza que puedan funcionar? Claro, a ver, haciendo un análisis actual del automovilismo, ¿no? En el automovilismo ahora, ¿no? ¿Qué tenemos? Varias categorías, bueno, todas las categorías totalmente distorsionadas. Preparación de motor, libre, ¿no? Accesorios y todo, libre,
¿no? Entonces, todo está distorsionado, o sea, no es un deporte equitativo, o sea, es el que tenga más plata, es el que va a ganar, es la carrera de billeteras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? El automovilismo es un poco la definición, ¿no? También, o sea, no se puede excluir eso. No. Quien tenga más presupuesto necesariamente va a ganar, es así en todas partes, ¿no? Sí, pero es nuestra función el tratar de Igualar hacerlo las cosas. plano, ¿no? Entonces, que todos tengan la misma oportunidad. Ahora, ¿cómo podríamos hacer esto? Podríamos, las categorías, la 1600, la 2000, la superturismo, la tracción integral, que son categorías, llamémoslas entre comillas, medias open, ¿cómo podríamos hacer para que estas sean equitativas? O sea, tendríamos que deshacer muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso se apuntó a otra categoría que venga y que nazca plana, ¿no? En este caso podrían ser la CR, la R5, la R3, la Maxi La Rally R3 es también, una ¿no? categoría que ya tiene acá en el Perú 3 años, este es su tercer año. Este año también nos reunimos con los pilotos que justamente estaban interesados en el proyecto y le ofrecimos que abríamos el campeonato nacional para ellos, ¿no? O sea, dentro de las fechas clasificatorias, hoy día hay un formato distinto de campeonato. Y no lo hicieron. No lo sí. hicieron porque Por el problema de la importación de los autos. y porque probaron un poco y se abrieron posibilidades de ser campeón en Chile. O sea, yo Yo creo que- apoyo ese proyecto, el proyecto de ellos. Si corrí una fecha, me fue bien, corrí una segunda, me fue bien. Oye, yo no voy a dejar de correr, de tentar mi campeonato en Chile por venirme al Perú. No, yo creo que también porque el campeonato era malo. O sea, el Sí, campeonato claro, había pocos claro. autos, Claro. el R3 corría solo. Claro. Entonces, esto o me voy a correr con los R3 de Chile a un Eh, campeonato mucho excelente, mucho 3 más días, competitivo, un tipo campeonato, mundial, claro, ¿no? claro, así es. Yo creo que eso es lo que debería cambiar y debería comenzar a ver, de hacer un buen campeonato, ¿no? Antes de ver tanto de las categorías, sino que el campeonato sea atractivo, para que los pilotos mismos digan, bueno, ahora sí me interesa correr en el Perú, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos? Regresando un poquito a lo que te estaba describiendo. Nosotros necesitamos categorías que sean mucho más flat, ¿no? Que sean accesibles a todos los buenos deportistas, ¿no? Y que realmente demuestren la capacidad conductiva que tienen. Entonces, nosotros por eso decidimos y averiguar e indagar, conversar con Argentina, con Chile y ver todas las realidades y obviamente que la visión y la dirección que debíamos tomar es las categorías R, ¿no? Pero las evaluamos y la R5, por eso, convocamos a todos los pilotos y ninguno dio ni siquiera la señal de que yo lo tenga. Conversamos con Eduardo Castro, que hemos conversado como 3 a 4 veces desde el año pasado, y él también me manifestó que no tenía las intenciones de venir a Perú, o sea que él se había comprado el carro para Chile, o sea, ni siquiera, y es más, por la situación de la federación, ¿no? Porque no había competencias, o sea, era totalmente inviable, ¿no? Un proyecto absolutamente válido, aparte, Y él, ¿no? y él O sea, se adelantó claro. un poquito, ¿no? O sea, Evidente, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasó? Para nosotros, o sea, hubiese sido espectacular decir, va la R5, va la R3, la R2, la R1, todas las R, ¿no? O sea, es espectacular, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? O sea, la mayoría de pilotos decían, no, el R5 es inviable, o sea, no, jamás gastaría, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer? La Maxi Rally, ¿no? Entonces, empezamos a indagar un poquito para ver cómo funcionaba este tema, ¿no? Y hubo mayor aceptación con esta categoría. Pero un poquito más agregando, el proto fue el que tuvo más aceptación de los pilotos, o sea, porque se convocó también a especialistas, a preparadores, gente muy vinculada en el tema y más los pilotos. Entonces el proto fue el que tuvo más inclinación, pero lamentablemente el proto tenía que venir bajo una homologación, no importa cualquiera que sea, pero tenía que tener igualdad de condiciones, no armar protos en base a lo que ya tengo. O sea, si tú tienes Evo 10, yo tengo Evo 9 y yo tengo Subaru y armar y ponerles carrocerías encima iba a ser lo mismo, Iba a pero ser una con tracción bodies. integral Entonces tratamos disfrazada, de que dijimos, ok, si es proto, si es viable lo de proto, bueno, homologuemos el 10, homologuemos el 9, homologuemos el Subaru, pero homologuemos y vayamos como ex grupo N con un body moderno. Entonces ese era un poco Que nadie quiso tampoco. que la federación era lo que empujaba que haya igualdad de condiciones, ¿no? Y al final, entre el proto, el libre que iba a ser y el maxi, todavía no habíamos conversado con España, pero después ya tuvimos conversaciones con España
le dio más solidez al proyecto, ¿no? O sea, España hoy día está funcionando muy bien el proyecto. Siempre el carro europeo tiene algunos detalles también de estética, cosas también que... Sorry que te corte, yo les pregunto algo, si ustedes creen que con 5 autos, ya sean de R5 o Maxi Rally, puestos en partida, ¿se arregla el automovilismo en el Perú? Pero esto se trata de evolucionar, no se trata de arreglar. Tenemos que evolucionar y tenemos que llegar a estar a la par con los formatos mundiales, ¿no? ¿Qué fue lo primero que nos dijeron los pilotos? Nosotros ya no queremos correr... ¿Se arregló el automovilismo en el Perú? No. ¿O evolucionó el automovilismo, No. el automovilismo en el Perú cuando corrían acá autos de Grupo A y WRC? Yo creo que se comenzó por un buen camino, ¿no? O sea, porque después pasamos al Grupo N y también le dieron... Fue muy sólido el Grupo N, tuvimos un parque extraordinario, tuvimos fechas de Codasur, que fueron fechas, o sea, inimaginables para lo que pensábamos nosotros como automovilismo. O sea, Chile comienza el proyecto mundial después que nosotros, si lo consigue. Creo que si hubiéramos seguido por ese camino de Codasur, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Lamentablemente, ahí vienen las gestiones de dirigentes y contribuir también a que los deportistas tampoco no han sido, digamos, del todo entregados a esto, íntegros, ¿no? O sea, íntegros, ¿no? O sea, entonces cada uno comenzó a ver lo más conveniente y no comenzó a funcionar esto. Entonces yo creo que si hoy día comienzas, los autos no van a cambiar el automovilismo, eso es definitivamente, pero si los pilotos te dicen, yo no quiero un año más correr con el Evo porque me cuesta 3 veces más, no consigo repuestos, esto es inviable, entonces tienes que escucharlos. O sea, si el piloto se te acerca... Eso sí, claro, 100% de acuerdo. Entonces, mucha gente nos dijo, quédense con la tracción integral y no hagan ninguna modificación, porque primero arreglen, pero los pilotos te tocan la puerta y te dicen, oye, yo no corro, o sea, si no me cambias esto, no corro más. Exacto, entonces no se podían ir estos pilotos, estos talentos que tenemos hoy en día, ¿no? Por más que algunos que ya tienen alguna edad avanzada, pero siguen siendo los referentes del automovilismo. Tampoco ha habido una gran renovación de pilotos. Entonces, con lo que tienes, que son buenos, que tienen todavía una buena estructura de equipos y todo, era volver a conseguir un poco lo que vivimos, ¿no? Yo viví la época, las finales de los grupos A, los WRC, los grupos N, y cuando termina de morir el grupo N, que se convierte hoy día en un Open, ¿no? Entonces he visto cómo nació, cómo creció, cómo le fue bien y cómo fue muriendo, ¿no? Entonces, un poco es, si nosotros hoy día podemos consolidar esto, o sea, estoy seguro de que la decisión es hoy día la mejor para el automovilismo nacional, porque no podemos compararnos con otros países, son realidades, y antes lo dijeron, ¿no? O sea, Argentina es una realidad aparte, Chile es una realidad aparte, o sea, nosotros no podemos decir hoy día, pero si tuviéramos, y la idea es conseguir el próximo proyecto es un promotor, que genere, que esto se convierta nuevamente en atractivo para los auspiciadores, para la prensa. La misma prensa ya no sigue el automovilismo como lo seguía antes. El periodismo especializado se ha quedado reducido en unos pocos. Entonces, te das cuenta que esto está... nosotros tenemos un casi cadáver con respirador artificial y tenemos que tratar de revivirlo, y creo que todos tenemos que poner de nosotros algo para que esto sacarlo adelante. Entonces, si las decisiones de repente no son las que más me gustan, preguntémonos, ¿no? Y digamos, ok, si hemos escogido esto, algo de razón tendrán, o sea, ¿será viable? Bueno, si apostemos por esto, vamos por acá, y si apoyamos el proyecto, llámese lo que fuera, en el momento era Proto, Maxi, o sea, lo que fuera, vayamos hacia ahí, apuntemos a un horizonte, miremos ese futuro, y si las cosas no van bien, se pueden corregir. O sea, no metamos fuego a algo que todavía no ha comenzado, ¿correcto? Todavía no ha dado. Y a lo que ibas de los que querían invertir en este proyecto, sí, hoy día tenemos la seguridad de que hay 4 pilotos ya comprometidos en el proyecto, con mucha seriedad, porque lo primero que hicieron ellos es acercarse a la federación, porque son los pasos a seguir. Dijeron, ¿sabes qué? Esto va, si va, yo voy. Porque no podemos jugar y decir, sí, por presiones, por otras cosas, o sea, van a cambiar de rumbo. Entonces nosotros ya tomamos una decisión, ya hay dinero invertido.
Entonces, ¿por qué la prohibición? ¿No? Que eso como que ha sonado que a nosotros no nos gusta ese tipo de palabras prohibitivas, ¿no? Porque acá Claro. lo ideal es no prohibir. Pero si yo te digo como club, estamos apoyando este proyecto y todo, y lo ideal es que pongamos en las categorías el Max y el RC2, que hoy día se unieron 2 categorías. O sea, no me pongas el R5 porque no se puede, porque el RNA no te lo permite. Si tú quieres poner un R5, lo has debido pedir con 45 días de anticipación antes que comience tu campeonato. O sea, lo que estás haciendo está fuera de los reglamentos particulares, está prohibido. Entonces, eso es un poco lo que le tratamos de hacer a los clubes de base. Pero de repente otro club de base, de alguna manera, hacía un copy-paste del otro y se ponía. Entonces, ¿qué dijimos? Tuvimos que sacar un comunicado. Ese comunicado no era la opinión pública, porque si no lo hubiéramos hecho saber por intermedio de la página web o el Facebook o lo que fuera. Por eso es que cuando se hizo, claro, tampoco se hizo de una manera muy rápida, se nos clubs. pasó el tema de la fecha, nunca se ha querido sorprender a nadie con un comunicado por debajo de la mesa. Es lo que menos queremos hacer como federación. Es más, la federación no tiene puertas, o sea, ¿me entiendes? El que va, entra, conversa con nosotros, o sea, y nunca queremos hacer nada oculto y sacándole la vuelta a algo, es todo lo contrario. Entonces hicimos un comunicado rápido para los clubes base, por eso que no se hizo muy público, pero si fuera el caso se pone en el Facebook, en la web o en todo. O sea, acá no se quiere ocultar nada ni querer sorprender a nadie, simplemente decirle, oye, tengo que respetar un poco a las personas que ya invirtieron en este proyecto. O sea, estoy como federación apostando por un proyecto. Entonces no pueden dinamitármelo en el camino, ¿correcto? Y eso no quita de que consolidar esta categoría durante el próximo año, que vaya de la mano con la R5. Esto, acá no hay, digamos, no se quiere prohibir. Claro, si de eso está repente- mal. Eso no debería haberse puesto, porque, Claro. pero era el momento de ponerlo, porque a veces tiene que ser Sí, no dice enérgico. prohibido. Claro. O sea, no se autoriza, hemos puesto, no prohibir, no se autoriza, ¿no? Pero es básicamente lo No, mismo, se lo tienes cayó, que se leer. desplomó. Claro, Como se exhibición, cayó, se desplomó, claro, exacto. ok. Entonces, el tema no es ese, menos la R2. Si yo tengo 5 pilotos, extraordinarios pilotos que están comprando los R3, les abro una R2 y la gente que quisiera apostar por el R3 o tener, digamos, el proyecto con el R3, con contacto con Citroën, dice, oye, no, me voy a R. Entonces comienzo a competir entre mis propias categorías. Si tuviera un parque amplio y tuviera una cantidad de pilotos, Sorry, pero no comparto eso para nada, porque es el problema que tenemos ahorita. Es esto, no, yo no puedo, entonces busco y que me abran una categoría. Y es el problema que hay en el circuito, es el problema que ha habido en el rally toda la vida, que hemos pasado de tener 3 categorías puntuales, ahora de pronto 1 millón. claro, por eso es que ahora... Si viene uno el fin de semana también con otro tubular y le hacen un par de cosas y entra a correr. Exacto, entonces el análisis... Hay un poco de contradicción en eso, ¿no? No, que el análisis de nosotros es, digamos, tener una categoría, la más grande, siempre tiene que ser la más importante, evidentemente quieras o no, son las que se llevan las generales, es la que están los pilotos más rápidos. Es inevitable, no todos Inevitable. pueden ganar. Hablamos de los temas de presupuestos. Listo. Correcto, no todos pueden ganar, o sea, ganar. Y así es el automovilismo, así gira en todas partes del mundo. Después tener una categoría de segundo escalón como la R3, que es la categoría que queremos impulsar con todo. Hemos estado reunidos en varias oportunidades con los chicos de la R3 y creemos en su proyecto y creemos en ellos. Ha sido, como te digo, un tema de decisiones, de decir, si me lo traigo puedo perder la posibilidad de mi campeonato en Chile. Entonces, pero hay un compromiso de que ellos vengan a correr a Perú. Ojalá que ese compromiso sea, la federación va a apoyar con todo ese proyecto, pero así con todo. Y después vendrá la R2, o sea, el próximo año la abrimos como exhibición la R2 para que se abra para campeonato para el siguiente año. Pero todo creo que tiene que ser paso a paso. Y las categorías nacionales, que son para sacarse el sombrero, que son la 1600 y la 2000, que son nuestras categorías madres, que son las que han sostenido el automovilismo, también darles más fuerza, que la gente de la 1006 comience a migrar, comience a ver que el R2 es posible, que no es tan loco los presupuestos, porque al final se convierten en carros más baratos de mantener que los mismos 1006, ¿no? O sea, entonces, pero las categorías satélites, yo creo que de alguna manera hay que comenzar a dejarlas como regionales, digamos, ¿no? O sea, la superturismo es una categoría, yo siempre lo he dicho, para mí no tuvo ningún sentido cuando se creó.
no tuvo ninguna razón de ser. Hemos visto que la categoría no ha funcionado por más años de vida que se ha sido estirando, ¿no? Otra es Y ninguno de los que forma parte de la federación actual ha sido partícipe de que se haga la categoría superturismo, ¿no? Hemos restringido, por ejemplo, que ya no se arme a partir del próximo año ningún carro de superturismo, ningún carro de tracción integral. O sea, esas son dos categorías que llegan a su término, pero de armado de autos. Van a seguir corriendo porque se tiene que respetar los reglamentos técnicos hasta que sigan y puedan y se puedan sostener, pero igual, o sea, los tubulares ya no tenían ninguna razón de existir hoy día como campeonato. También se le ha dejado como regional, en los UTVs tampoco, o sea, tampoco. Entonces hay que comenzar a reducir un poco para hacerlo más competitivo el campeonato, ¿no? Pero como te digo, hemos hecho un análisis frío de las cosas y hemos tenido que tomar algunas decisiones que algunas van a ser difíciles, ¿no? Pero bueno, eso estamos, como te digo, ¿no? ¿Quiénes son los pilotos que ya compraron un Maxi Rally? Bueno, no lo podemos decir evidentemente porque han preferido que lo mantengamos en reserva porque ellos quieren hacer una presentación oficial con sus marcas y sus carros, ¿no? Porque están en negociaciones con algunas marcas y algunos temas personales, pero ya ahí dando vueltas en la web algún auto ya por España, por esos sitios. En Argentina también hay otro piloto que ya ha hecho algunas carreras oficiales de un campeonato rallycross. Entonces podría abrirse un poquito más el abanico si es que se le da la tranquilidad al piloto de que esta categoría Maxi va a ser una categoría, o se llama RC2 para dejarlo claro, que incluyen la N5 española y la Maxi Rally Argentina, que tienen un reglamento muy parecido, pero nacionalmente los hemos igualado en pequeñas cositas que tenían de diferencia. 15 kilos de diferencia entre uno y otro, una relación de caja entre uno y otro, pero puedes tener la opción de cualquiera, una computadora, una Motec, la computadora para los dos igual, en un caso era opcional, podías ponerle cualquier marca. Entonces hemos tratado de igualarlos para que sea más fácil, ¿no? Y que la gente tenga la opción, porque acá el mercado argentino, como Baratero, vino solamente a presentar la categoría y su experiencia como tal. Él no vino a vender nada, o sea, él lo primero que dijo fue eso. O sea, él viene como invitado para exponer un poco cómo funcionó y cuál fue el trabajo que hicieron ellos como categoría. Después, en Argentina, hay 4 o 5 que arman los autos, en España hay 2 o 3, pero este auto lo puedes armar tú en tu taller, o sea, nacionalmente lo puedes armar, es un rompecabezas, compras las piezas y lo armas. Entonces los preparadores y los que de alguna manera desarrollan productos acá, automovilísticos, también les interesó el tema, porque también generas un poco también de mano de obra para lo nuestro, pero se puede hacer, o sea... Sabes, y ya lo hemos hablado, sí, ya lo hemos hablado, sobre ese punto, ¿no? Pero sobre ese tema puntualmente. Pero digamos, sigues abriendo un poco el abanico. Consolidas esto y vendrá muy pronto, ¿no? ¿Correcto? Vendrá muy pronto, porque la tendencia es así. O sea, si la R5 es viable y se seguirá siendo viable, tiene que ser viable para nosotros. O sea, nosotros no podemos ser ajeno a lo viable. Lo que tenemos que hacer es sostenible nada más en el tiempo, ¿no? Nosotros nos vamos hoy día, mañana. El tema es que la gente que venga trate de seguir con el mismo proyecto, ¿no? Este es un proyecto, o sea, recomponer esto va a ser largo, ¿no? Va a ser largo. Entonces, ojalá que la gente piense igual, digamos, o por lo menos diferencias, pero que tengas un solo camino, digamos, ¿no? Por ahí puedes tomar atajos, pero llegar al mismo sitio, ¿no? Claro. Bueno, amigos, esta ha sido una conversación extensa, pero les agradecemos mucho que hayan venido, No, al contrario. que hayan expuesto sus puntos de vista, y creo que es muy importante escucharlos, porque como tú dices, se malinterpreta, mucha gente está a la defensiva, pero bueno, ha quedado claro algunos puntos aquí. Así que, bueno, ustedes que nos están viendo, escriban sus comentarios también aquí en este video para que nosotros les contestemos más tarde, cualquier cosa les preguntamos. Claro, bienvenidos y las puertas están abiertas de la Federación para todos. Somos una gran familia que tenemos que apuntar a lo mismo y realmente, se los decimos de manera sincera, no hay mala intención en las decisiones que estamos tomando. Lo estamos haciendo con mucha responsabilidad y para beneficio de los pilotos. Todas las decisiones que hemos venido tomando a lo largo de esta gestión, que la poca gestión que hemos tenido del
del tiempo, hemos tomado las decisiones a favor del piloto, hemos hecho la rebaja de las licencias para que los pilotos tengan el transmitirles que es una federación que trabaja para ellos. En realidad no es un tema de, o sea, bajas 100 soles, obviamente que no es mucho, ¿no? Quisiéramos hacerlo más, pero es para transmitir mensajes de que es una federación que trabaja para ellos, ¿no? Por ejemplo, el tema de las llantas, todo el tiempo se cerraba con una sola marca. Este año hemos decidido dejarlo libre para que los pilotos no se sientan comprometidos con que la federación está lucrando por exigirles una sola marca. El próximo año hemos decidido que se va a llamar a licitación, como debe ser, y que todas las marcas interesadas pongan sus propuestas en mesa y sea de la mejor manera y la forma mucho más transparente, ¿no? Entonces, todas las decisiones, como les digo, están siendo para beneficio de los pilotos. En ningún momento es una federación que está ahorcando ni está exprimiendo el deporte. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Igual nosotros vamos a estar ahí pendientes y preguntando e invitándolos cada vez que tengamos alguna duda, por supuesto. Encantados. Bueno, muchas gracias.